Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Hoy te traigo una reseña flash con las primeras impresiones y sensaciones que me han causado las nuevas fragancias del Mercadona, la Como Tú Atracción y Como Tú Sinfonía, ambas pertenecientes a la colección Como Tú, en este caso a la sección femenina. Te las voy a describir brevemente para que te hagas una idea con la intención de luego hacer una reseña bien detallada con la colección Como Tú al completo, tanto de hombre como las de mujer. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Comenzamos con la fragancia Como Tú Sinfonía, que nos presenta un aroma fresco, chispeante, energizante, muy versátil y totalmente unisex, de tipo cítrico herbal, que destaca por una salida muy fresca, potente, algo punzante, con notas cítricas donde se declara la nota de mandarina, aunque yo también percibo la bergamota y un pomelo muy marcado y dominante. Unos cítricos que van a durar bastante, pero que a medida que se van rebajando dan paso a un corazón más suave, algo aromático y fresco, con la nota del lirio de agua que se mezcla en un fondo suave, ligero, algo almizclado, muy llamativo. Es un aroma muy cítrico, muy chispeante y potente de salida, que conforme va decayendo va apareciendo ese toque de mandarina junto con el lirio, quedando una fase media algo más suave y aromática para terminar en un fondo suave, ligeramente almizclado, muy fresco y llevable. Por su aroma se parece muchísimo a la antigua Melodía, muy similar, con la diferencia de que esta sinfonía es un pelín más dulcecita en el secado, pero son prácticamente iguales. Si tienes sinfonía no merece la pena comprar esta, al menos en mi opinión. Ambas tienen un toque cercano con Donna Karan New York, la versión femenina, aunque esta nueva se aleja un poquito más, pero en general es un aroma de ese estilo, no es un clon, pero bastante similar. En cuanto a su duración, para ser una fragancia cítrica cumple bien, sobrepasa la quinta hora en piel con una salida muy potente que destacará una hora para luego ir decayendo de manera progresiva y quedar más en la piel. Sin duda es un aroma unisex, un pelín más femenino, sin edad, más diurno y muy versátil, que es idónea para uso diario en primavera y verano, muy fresca y energizante. En general es un aroma cítrico muy fresco que viene a sustituir a la antigua Melodía con un toque diferente que gusta y que puede funcionar muy bien en este verano. Para su precio no está mal. Y pasamos a la siguiente, que es Como Tú Atracción, que nos presenta un aroma más cálido, envolvente, algo gourmand con un toque seductor del tipo floral amaderado, que destaca por una salida algo fresca, quizá con algún acorde cítrico que rápidamente se torna hacia un tono aromático donde sobresale la nota del jazmín, que es la nota destacada de la fragancia, que evoluciona hacia un corazón especiado donde encontramos un azafrán marcado que se une muy bien con el jazmín para terminar mezclándose con un fondo más suave, cálido, algo dulcecito y muy amaderado, con notas como el cedro y quizás algo de abatonga. Es un aroma muy floral, con un jazmín potente que combina a la perfección con un azafrán notorio que le da ese toque especiado al aroma para terminar con un fondo amaderado, algo ambarado, con un tonito terroso que gusta y llama la atención. Es una fragancia más personal que queda suave y más en la piel. En cuanto a sus parecidos, no he encontrado ninguna fragancia que nos pueda servir de referencia, aunque sí es cierto que en la salida tiene un punto cercano como a Cara Rouge 540, pero ya en su fase media y final se distancia bastante. Sí es cierto que comparten sus notas principales, pero en el secado tiene poco que ver. En cuanto a su rendimiento, no destaca mucho, pues tiene una duración en piel que alcanzará la quinta hora con una salida algo notoria que a los 30 minutos empieza a bajar, quedando muy suave, muy personal, con una proyección moderada baja. En cuanto a rendimiento y proyección, la veo un poco floja y que puede destacar algo en distancias cortas. Es un aroma femenino, sin edad, algo más nocturno, con un punto seductor, idóneo para primavera y verano, evitando esos días más calurosos. En general es una fragancia floral que está bien y que va a gustar, pero que tampoco ofrece nada nuevo, con un rendimiento justito, pero que bueno, cumple, una fragancia interesante.
Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Subo vídeos semanales y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles. Darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo. Un saludo y pasa buen día.